Vale, pues para casa hemos visto que el 2,3 es continua en el cerrado, pero si lo analizamos haciendo el mismo proceso, en el 3,4 cerrado no será continua, en el 3 abierto y 4 cerrado sí será continua y en el 1,4 cerrado no será continua. Así que esto para casa, ¿vale? Vale, pues lo que vamos a hacer ahora, os voy a dar ahora, digamos, unas cuantas propiedades. Hay que hablar, no te prisa. Si yo voy hablando, os voy a contar un chiste de mientras. No, soy muy malo contando chistes. Pero un día os explicar un chiste de un ingeniero, un matemático y un físico. Un chiste que a los ingenieros no les hace ni puta gracia. De hecho, lo conté en una clase con 15 ingenieros. Yo antes daba clases en una academia de estas que la UPC odia, y tenía la clase llena, y creo que era el último día y tal, y entonces me vine arriba y conté un chiste, y hostia, no se lo tomaron bien, no les hice una gracia. Más claro, conté el chiste, lo tenía que haber contado justo estando en la puerta, yo a punto de irme, no, lo conté estando en la tarima, ¿no? Y tenía 15 personas allí, y además le puse mucha emoción. Hostia, pues no, me lincharon, ¿eh? Tuve que salir, no en plan... No, pero un día de estos os lo contaré. Cuéntalo ahora. Bueno, vamos, lo voy a contar. Mientras el Eduard acaba de copiar. ¿Ya se ha acabado? Bueno, pues lo cuento en otro momento. No, pero cuéntalo. Es que es muy largo. Es un poco largo. Pues Es un poco largo. Así que la expectación para el siguiente vídeo. Así si la gente nos quiere seguir, al menos solo por saber cómo acaba el chiste, cómo es el chiste, pues que no va a tener más remedio que ver los vídeos. Vale, borro todo esto porque ahora os voy a dar, digamos, unas cuantas propiedades de las funciones continuas para que vosotros podáis justificar. Podéis justificar cuando tengáis que decir si una función es continua o no, os podéis apoyar en alguna de estas propiedades para justificarlo. Repito, justificarlo, no demostrar. Las demostraciones se dejan para la carrera de matemáticas, a vosotros no van a hacer demostraciones, pero bueno, siempre está bien al menos decir, es continua por esto, aunque sea vagamente. Así que esta parte vamos a llamar propiedades de las funciones continuas. Estoy pensando ahí cuál será el chiste, Estoy ahí pensando, ¿qué será el chiste? Hostia, ¿quién pierde? ¿Quién da? ¿Quién no sé? ¿Quién humilla? Bueno, Está técnica. sí. Pero bueno, no digas nombre así importante, ¿no? Sí. Vale, primera propiedad. Por cierto, espera, antes de esto. Dadas f y g funciones f y g, dadas dos funciones que son continuas, f y g continuas, para ponerlo fácil, en x igual a, ¿vale? Si algún día os animáis, tenéis curiosidad, os he hecho, demuéstrame por ejemplo por qué la suma, os voy a poner ahora, por qué la suma de funciones, si dos funciones son continuas, por qué su suma es continua. Si algún día tenéis esa curiosidad, me lo decís y os lo demostraré, pero bueno, a nivel, digamos, práctico, a no ser que os pida que lo demostréis, no, es simplemente decid lo que os voy a poner ahora y ya está. Dadas dos funciones que sabemos que son continuas en un cierto punto, podemos decir que la suma también es continua. Es continua en x igual a. Ejemplo pequeño.
Imaginaos que yo tengo una función que es x y tengo una función g de x que es x al cuadrado. ¿Vale? Pues es tan simple que decir que vale, la función f de x más g de x es x más x al cuadrado. Como estas funciones en un punto, de hecho en cualquier punto, van a ser continuas, la suma también será continua. La suma también será continua. F de x, tenemos que f de x y g de x son continuas. Bueno, aquí en este caso tenía que ponerlo porque si yo defino estas dos funciones, ya puedo garantizar que esta función es continua en todos los reales y esta función es continua en todos los reales. Por lo tanto, su suma es continua en todos los reales. O sea, podemos ponerlo aquí. F de x continua en todos los reales. G de x continua en todos los reales. Por lo tanto, la suma es continua en todos los reales. ¿Sí? Segunda, si yo tengo... Pero, ¿cómo se suma? Ah, no, bueno, sumarlas las pondremos directamente, pero a la hora de operarlas, sin ningún problema. Y si son polinomios grandes, pues simplemente Juntas y ya está. Ahora aquí, claro, no siempre nos encontramos polinomios, nos podemos encontrar funciones exponenciales, funciones trigonométricas, que estas dedicaremos una clase a ellas, ¿vale? Dedicaremos una clase a ellas, pero cuando ya nos metamos con las derivadas y tal. Pero al final es saber conocer la naturaleza de cada función, saber cuáles son sus puntos débiles, es decir, básicamente conocer bien el dominio, y a partir de ahí puedo saber si puede ser continua en todos los reales o ver algún punto en el que no, etc. Pero en este caso aquí son polinomios y que la suma de los polinomios será una función continua. Segundo, si tengo una resta de funciones, f menos g también es continua en A, en x igual a. O sea, si dos funciones son continuas en un punto, la suma también lo es. Si dos funciones son continuas en un punto, la resta también lo es. Si dos funciones, por ejemplo, si una función es continua en un punto, lambda por f, siendo lambda cualquier número que pertenezca a los reales, puede coger desde el menos infinito hasta el infinito, lo que queráis. Lambda será un número. 1, 2, 3, menos 4, raíz de 2, el que queráis. ¿Vale? Raíz de menos 2 ya no, porque ya no pertenece a los reales. Pero siendo un número multiplicado por una función, si la función es continua, este fruto también es continuo. Fíjate. No, o sea, no entiendo, pero para qué como definición. Sí, si la función es continua, si f de x es continua en un punto, que yo esa función la multiplique por un número, la función seguirá siendo continua, básicamente. Ejemplo, f de x es x y lambda es 4. La función lambda por f sería 4 por x. Obviamente, si x es continua, 4 por x es continua. Ojo, en ese punto. Si la función no fuera continua en el punto en concreto, multiplicar un número por una función que no es continua en un punto tampoco sería continua. Cuarta. La función cociente f entre g, atención, es continua siempre y cuando, o sea, es continua en x igual a si, atención, g de a
es diferente de 0. Obviamente, ¿no? Obviamente. Si yo tengo dos funciones que son continuas en un punto. Pero imaginaros que la función del denominador en el punto en concreto se me hace 0. Entonces, yo no puedo decir que la función cociente sea continua. ¿Por qué? Porque básicamente, si esta función en ese punto se anula, esto ya no está definido. Por lo tanto, ya no tendrá su imagen. Como no tiene su imagen, no será igual que el límite, así que no puede continuar. ¿Vale? Por lo tanto, cuando tengo una función cociente, debo observar que en el punto en cuestión es una sola. ¿Vale? Y con esta ya está. ¿Vale? Por lo tanto, cuando nos encontremos con una función y tengamos que justificarlo, podemos desmembrar las funciones como propiedades de esas funciones. En plan, pues mira, esta función es sumar dos funciones. Como las dos funciones son continuas, su suma será continua. Es una forma de justificarlo. ¿Vale? ¿Preguntas? No, ¿no? Vale, porque os pondré, ahora no, pero iremos añadiendo voy a poner otro ejercicio para casa. Venga, seguimos. Ahora vamos a pasar a la parte de tipos de discontinuidad. Es una parte interesante porque nos va a permitir cerrar el tema de continuidad. O sea, es decir, ya podemos decir si la función es continua, podemos justificar por qué es continua y además podemos clasificar ese tipo de discontinuidad, que lo vamos a hacer ahora. Vamos a poner aquí ahora continuidad, tipos de discontinuidad. Vale. Podemos decir, nosotros lo vamos a clasificar de la siguiente forma. La primera gran clasificación que haríamos, cuando hablamos de una discontinuidad, sería hablar de discontinuidad evitable y discontinuidad no evitable. Luego entenderéis por qué se le llama evitable y no evitable. ¿Vale? Inevitable. Lo mismo que inevitable. ¿No? O sea, me refiero que el hecho de que una sea evitable y que la otra no lo sea, luego veréis por qué es así. Bueno, ¿cuándo decimos que una discontinuidad es evitable? Una discontinuidad es evitable cuando, por ejemplo, si f de x, por ejemplo, estamos analizando en x igual a, ¿vale? En un punto en concreto. Si f de a, imaginaros por ejemplo que f de a no existe, pero en cambio, por ejemplo, el límite de f de x, el límite de f de x cuando x se acerca a sí existe. Vamos, dicho de otra forma, no existe f de a, pero existe el límite de x cuando x se acerca a. Cuando eso ocurre, decimos que la discontinuidad es evitable.
O por ejemplo, puede existir la imagen, eso sería, digamos, vamos a poner, si a esto le damos 1 y a esto 2, esto vamos a poner, esto puede ser el caso 1.1 y esto puede ser el caso 1.2. ¿Eh? O sea, el primer caso sería, no existe la imagen, pero sí existe el límite. Claro, si no existe la imagen, ya directamente no es continua, por lo tanto es un tipo de discontinuidad. Existe el límite, pero falla una de las tres. Por lo tanto, no sería continua. ¿Y qué tipo de discontinuidad tendría? Decimos que tiene discontinuidad evitable. Luego con el ejemplo veréis por qué sería evitable. Y en el 1.2 podemos decir, ¿existe la imagen? Existe el límite, pero no coinciden. No coinciden. ¿Vale? No coinciden.